Buen día, mis estimados estudiantes. Un gusto en saludarles como siempre, ¿verdad? Agradecida con Dios, ¿verdad? Por otro inicio de semana, un nuevo tema, nuevas clases, nuevos propósitos. Esta semana vamos a estar estudiando los elementos no verbales de la oralidad, como ustedes lo pueden ver en sus pantallas, ¿verdad? Pero antes de todo, si hay algún alumno, ¿verdad?, que me debe tareas, voy a agradecer, ¿verdad?, que empiecen a enviar sus tareas. Pues vamos a estudiar los elementos no verbales de la oralidad. Este es un tema muy interesante, me parece un tema muy interesante, bastante amplio en realidad para que lo podamos estudiar. Cuando nosotros hablamos de la comunicación no verbal, ¿verdad? Estamos hablando de un lenguaje que ya está propiamente dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación no verbal no sería nada si no estuviese acompañado de la comunicación verbal. Entonces, o viceversa, la comunicación verbal no sería nada si no estuviera acompañado de la comunicación no verbal. Nos referimos a la comunicación verbal cuando estamos hablando de gestos, cuando estamos hablando de señas, cuando estamos hablando de gestos con nuestra cara, una mirada, movimiento de nuestras manos. Ahí estamos hablando de comunicación no verbal. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero lo que vamos a aprender esta semana es que la comunicación no verbal tiene elementos y vamos a conocer cuáles son esos elementos. La comunicación no verbal se transmite por medio de una imagen, una luz, un sonido, un gesto, movimientos corporales, símbolos o una señal. Entonces a esto también se le llama signos paralingüísticos o averbales. ¿Qué significa esto? Que estos juegan un papel sistemático en las conversaciones, o sea que en la comunicación no verbal un gesto, un sonido, un signo, un movimiento con las manos, con nuestra cabeza, una mirada, fruncir las cejas, todo eso se le llama comunicación no verbal. Ahora bien, aclarado esto, cuál es la comunicación no verbal y cómo se transmite, entonces vamos a estudiar cuáles son sus ejemplos, sus elementos. Entonces el lenguaje no verbal lo vamos a dividir en 3 etapas. Ok, una de esas etapas le vamos a llamar etapa proxémica, que es parte del lenguaje no verbal. En la etapa proxémica, esta se refiere a las distancias interpersonales en el momento que se lleva a cabo la comunicación. Entonces, en esta imagen que yo les tengo aquí a continuación, ustedes pueden ver que está una persona y están todas las formas proxémicas. Las formas proxémicas se dividen en 4. Hay 4 formas de poder interactuar. La primera es el espacio, tenemos espacio íntimo, espacio personal, espacio social y espacio público. Ahora bien, si nosotros observamos la imagen, ¿verdad? Tenemos primero el dibujito, ¿verdad? Que en este caso lo vamos a poner que somos nosotros. Luego está la zona íntima. ¿A qué se refiere la zona íntima? La zona íntima se refiere a la zona más cercana. O sea que en la zona más cercana, ¿a quiénes tiene usted? Usted tiene a su pareja, usted tiene a sus hijos, usted tiene a sus padres. Entonces esa es la zona íntima, porque son los que están más cercanos a usted. Entonces usted puede ver ahí que está la zona íntima. Luego sigue la zona personal. ¿A qué nos referimos cuando estamos en la zona personal? Ahí es cuando realizamos prácticas con nuestros familiares, o sea, un poquito más distante. Ahí están nuestros amigos, están nuestros hermanos, están nuestros primos, nuestros padres, ¿verdad? Eso sería nuestra zona personal, que si ustedes lo ven en la imagen, es esta parte que está aquí. Entonces, esa es la zona personal. Luego de eso encontramos la zona social. ¿Quiénes son la zona social? En la zona social están las personas que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en nuestro trabajo, los compañeros de trabajo, en nuestro colegio, nuestros compañeros de colegio o cualquier grupo social con el que usted se reúna, ¿verdad? Están en la zona social, o sea que son los que están fuera de nuestro entorno. Y luego, por último, está la zona
pública. ¿Quiénes están en la zona pública? Es la que se suele utilizar cuando estamos en lugares públicos, o sea, cuando estamos en un restaurante, cuando estamos en un hotel, cuando estamos en un centro comercial o cuando estamos en un parque. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el lenguaje no verbal se clasifica o tiene estos elementos. Y uno de esos elementos es la proxémica. La proxémica, vuelvo y repito, se refiere a las distancias interpersonales que ustedes tienen a la hora de entablar una comunicación, una conversación, que por eso las decidí dividir en estos 4 espacios: espacio íntimo, espacio personal, espacio social y espacio público. Entonces, en su cuaderno, cuando vayan a hacer su resumen, por favor copian quiénes están en el espacio íntimo, quiénes están en el espacio personal, quiénes están en el espacio social y quiénes están en el espacio público. Ahora bien, el siguiente elemento le vamos a llamar cinésica. Entonces vamos a ver de qué se trata la cinésica en un lenguaje no verbal. La cinésica se refiere al estudio de los movimientos corporales y posiciones resultantes. Estas pueden ser conscientes o inconscientes, pueden ser naturales o aprendidas. En la cinesia lo que se destacan son los gestos, los movimientos corporales, las expresiones faciales y las miradas. Si ustedes ven, yo lo tengo dividido en esas 4 formas. O sea que de acuerdo a la cinésica, existen 4 formas en un lenguaje no verbal, que primero están los gestos, están los movimientos corporales, están las expresiones faciales y está la mirada. ¿A qué nos referimos con los gestos? Bueno, nosotros sabemos que los gestos es cuando usted utiliza alguna parte de su cuerpo para poder hacer una expresión, aún con su rostro. Usted para decir no, a veces usted hace, entonces usted ya utilizó un gesto y ese gesto está transmitiendo un mensaje. Ahora bien, con los movimientos corporales, ¿qué son los movimientos corporales? Cuando utilizamos las manos. Cuando utilizamos las manos para aplaudir es un movimiento corporal, para saludar es un movimiento corporal. Entonces allí usted está construyendo un mensaje. Ahora nos vamos con las expresiones faciales, ¿verdad? Es cuando utilizamos nuestra cara para poder transmitir un mensaje, ya sea si estamos un mensaje de alegría, un mensaje de tristeza, un mensaje de que estamos enfadados, de que estamos resentidos. Entonces allí utilizamos las expresiones faciales. Y la última forma de la cinésica es la mirada. Usted con solo ver una persona, usted se puede dar cuenta si esa persona está enojada, si esa persona tiene una buena actitud, con solo ver su mirada. Si está haciendo una mirada penetrante, entonces usted le permite determinar la actitud del emisor y la manera en la que el receptor va a recibir el mensaje. Entonces, por ejemplo, ahorita que yo soy el emisor y que estoy dando un mensaje, ustedes pueden ver mi mirada y ustedes pueden ver qué tipo de mensaje, ¿verdad?, yo estoy transmitiendo. Entonces, recuerde, el lenguaje no verbal tiene que ver con los gestos, tiene que ver con todo lo que hacemos con nuestro cuerpo para poder transmitir un mensaje. El lenguaje no verbal tiene 3 elementos, perdón. El primer elemento que vimos fue la proxémica, ¿verdad? Que dentro de la proxémica se refiere a los espacios que usted utiliza a la hora de entablar una conversación, ya sea un espacio público, un espacio social, personal o íntimo. Y luego está el que estamos viendo ahorita, la cinésica, que es otro elemento del lenguaje no verbal, que en este usted utiliza los movimientos corporales y, como le mencioné antes, estos movimientos pueden ser conscientes o inconscientes, pueden ser naturales que le salen a usted mismo o pueden ser movimientos aprendidos. Y el último de los elementos del lenguaje no verbal es el código extralingüístico. ¿A qué se refiere el código extralingüístico? Se refiere a los signos que tienen significados propios y autónomos en relación con el lenguaje y la cultura. En el código extralingüístico existen 3 tipos de código: código lógico, código social y código estético.
Ahora bien, ¿qué significan cada uno de estos códigos? El código lógico, que lo vamos a representar con esta primera imagen donde usted ve un semáforo, las señales de parar, de caminar, de que hay un restaurante, de gasolinera, en fin, esas señales. Entonces, en el código lógico, estos se le llaman signos. Estos son signos que son utilizados en la expresión de las relaciones, que quiere decir que todo mundo las utiliza, por eso se le llama código lógico, porque es un lenguaje y es parte de la cultura en todos los lugares del mundo, que usted tiene que respetar este signo, usted tiene que respetar cuando vea un alto. Entonces, por eso es un código lógico, porque lo utiliza todo mundo y es parte de un lenguaje en códigos y es parte de la cultura en todos los países donde hay este tipo de señales. Entonces, por eso son códigos extralingüísticos, porque todos son signos y todos tienen sus propios significados, por eso son autónomos, por eso dice que son culturales también, porque son parte de la cultura de un país. Luego está el código social, que lo vamos a representar con esta imagen, donde están estas dos personas intercambiando ideas, platicando. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un código social? En el código social son signos empleados en los campos de identidad personal, ya sea social, civil o de nacionalidad. El código social es cuando usted transmite un mensaje entre las personas o grupo de personas. Por ejemplo, podría ser cuando usted envía, usted hace un corazón, que está indicando usted a esa persona que siente aprecio, que siente cariño, que siente amor. Entonces ese es un código social. Todos son signos que transmiten un mensaje a nivel cultural, es un lenguaje que todo mundo conoce. Y por último está el código estético, que lo vamos a relacionar con esta imagen que tengo aquí. En el código estético estos también son signos. Recuerde que todos en el código extralingüístico todos son signos, que todos tienen significados propios y autónomos. ¿Por qué autónomos? Porque son parte del lenguaje y de la cultura. En el código estético estos son signos que expresan la creatividad y la expresividad del hombre mediante el arte. Entonces ese es un código estético, le permite al hombre poder transmitir un mensaje a través de una pintura, a través del arte. A través del arte las personas expresan sus emociones, sentimientos, expresan tristezas, expresan decepciones, muchas cosas. Entonces por eso se le llama código estético, porque todos son signos. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? El lenguaje no verbal es una parte importante dentro de nuestra comunicación, porque sin el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal no diera tanto resultado. Imagínese usted viendo a una persona que da un discurso y no se movió para nada, sino que solo habló, pero mientras si esa persona hizo algún gesto con la mano, hizo alguna mirada, dio alguna sonrisa, aplaudió, entonces allí utilizó el lenguaje no verbal y es mucho más fácil poder transmitir un mensaje. Entonces, para finalizar, recordemos, el lenguaje no verbal es el que nosotros utilizamos cuando vamos a utilizar movimientos corporales de nuestro cuerpo, cuando vamos a utilizar gestos y cuando vamos a utilizar signos. El lenguaje verbal tiene 3 elementos: la proxémica, la cinésica y el código extralingüístico. Cada uno de ellos tiene sus formas de interactuar. En la proxémica lo utilizamos para poder ver cuáles son los espacios de interacción al momento de entablar una comunicación: espacio íntimo, espacio personal, espacio social y espacio público. En la cinésica utilizamos los gestos, los movimientos corporales, las expresiones faciales y las miradas. Y en el código extralingüístico utilizamos el código lógico, el código social y el código estético. Como yo no les di un concepto de cada una, a la hora de hacer un resumen, por favor, me escriben los conceptos o los ejemplos de código lógico, social, estético, de gesto, de expresiones corporales, de expresiones faciales y de mirada. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengamos, por favor no se olviden que estoy a su disposición y que siempre vamos a estar en nuestras clases en vivo. Sin nada más que decir, entonces me despido de ustedes y nos veremos la próxima clase.